reactores. Un saludo, doctor y compañeros. Mi nombre es Kimberly Sierra y junto a Marcela Duarte les vamos a estar presentando la resolución del ejercicio 9.7 del libro de Ingeniería de las Reacciones Químicas de la tercera edición de Octave Lebensberg. En este ejercicio se nos pedía que repitiéramos el ejemplo 9.6 con un cambio de concentración inicial. Allá eran 4 mol por litro, aquí serán 1 mol por litro. El enunciado básicamente nos pide calcular el tamaño de un reactor adiabático de flujo pistón para hacer reaccionar una alimentación de 1000 mol de A por minuto con una concentración de inicial de 1 mol por litro para alcanzar una conversión del 80%. Tenemos el dato del calor específico de A, que es de 1000 calorías mol de A Kelvin, y el calor de reacción, que es menos 18.000 calorías por mol de A. Ese signo nos indica a nosotros que estamos trabajando con una reacción exotérmica. Vamos a retomar lo que es la teoría en este capítulo, que nos dice a nosotros que para determinar el volumen de un reactor de flujo pistón en condiciones adiabáticas, se ha de tabular los valores de velocidad de reacción para diferentes valores de conversión, leídos sobre una línea de operación adiabática. Ahora, también de la teoría tenemos que saber nosotros que la mejor operación en condiciones adiabáticas para este tipo de reactores se encuentra desplazando líneas de operación adiabática a donde las velocidades tienen el valor promedio más alto. Y específicamente para reacciones exotérmicas, se ha de localizar el lugar geométrico de las velocidades máximas como se indica en la figura 9.9. Es decir, que en ese diagrama de conversión en función de la temperatura, nosotros vamos a ubicar diferentes líneas de operación adiabática que van a tener las mismas pendientes para poder determinar nosotros a partir de datos de velocidad de reacción las áreas bajo la curva y así determinar volúmenes. O sea, el volumen más óptimo será el volumen más pequeño, el del área más pequeña. Ahora bien, lo primero que tenemos que hacer nosotros para construir esas líneas de operación adiabática es determinar la pendiente de estas líneas. Y esta pendiente se define como SP entre el calor de reacción, el negativo de ese calor de reacción. Siendo en este caso, con los datos que tenemos, una pendiente de 1 entre 18. Lo siguiente que vamos a hacer nosotros es que nos vamos a ir a ubicar en la figura 9.3, que es ese diagrama de conversión en función de la temperatura. Vamos a ubicar nosotros diferentes líneas de operación que van a tener la misma pendiente. Ahora bien, no hace falta ubicar 10 líneas de operación, nosotros lo vamos a hacer solamente con 2, a modo de tener la comparación de los volúmenes, que son esas líneas en morado y verde. Una vez que nosotros ubicamos las líneas de operación, lo siguiente que tenemos que hacer es hacer las lecturas de las velocidades de reacción y cómo vamos a leer estas velocidades de reacción. Estas velocidades las vamos a leer a partir de los puntos de intersección entre las líneas de conversión y las líneas de operación. Así que vamos a tener nosotros diferentes valores de velocidades de reacción para cada una de esas líneas de conversión que van intersecando lo que son las líneas de operación. Así, una vez que hacemos esto nosotros, vamos a obtener valores de velocidad de reacción para ambas curvas. Bueno, como mencionó mi compañera Kimberly, una vez que se hizo la lectura para diferentes valores de conversión, en este caso desde 0 a 0.8, porque es la conversión deseada, tenemos esos valores de velocidad de reacción, nosotros calculamos el inverso de esa velocidad de reacción para poder realizar un diagrama que tenga las curvas, ambas de ellas, la verde y la morada que hemos graficado, el inverso de la velocidad de reacción versus XA, porque este es el tipo de diagrama que nos funciona a nosotros para leer el área bajo la curva y encontrar así el volumen del reactor. Pero en este caso, y como había mencionado Kimberly también al inicio, el área de la curva que a nosotros nos interesa y es la que vamos a calcular es el área bajo la curva más conveniente. ¿Cuál es la más conveniente? La que me proporcione un área bajo la curva menor, ya que esa es la que me va a proporcionar un volumen de reactor menor. En este caso, podemos observar que la curva morada va a darnos un volumen menor, ya que tiene menos área, ¿verdad? Entonces esa es la que vamos nosotros a calcular en este caso
Utilizando lo que es la ecuación de diseño de un reactor de flujo pistón, sabemos que el volumen entre el flujo de alimentación es igual a la integral de, en este caso, la conversión de 0 a 0.8, que es la deseada, del inverso de la reacción. Esta será nuestra área bajo la curva. Podemos entonces así calcular, como había mencionado anteriormente, de la curva morada, un área bajo la curva de forma gráfica o analítica. Nosotros lo vamos a hacer en este caso de forma analítica utilizando lo que es la regla de Simpson. Aquí tenemos, ¿verdad?, lo que es la fórmula de la regla de Simpson y tenemos que determinar nuestro delta X, que sería en este caso nuestros intervalos para lo que es XA o la conversión de A, y tendríamos el f de xn, o en este caso equivale a lo que es el inverso de la velocidad de reacción para poder hacer nuestra integral. Sustituyendo los valores de esta tabla en la definición de Simpson, vamos a obtener entonces un valor de un área bajo la curva, que es la evaluación de la integral, de 2.9432. Como había mencionado entonces anteriormente, usando la ecuación de diseño, podemos igualar que el volumen entre el flujo de alimentación será igual a la integral, que es igual al área bajo la curva, y sustituyendo entonces el valor de lo que es la alimentación dada de 1000 moles por litro, encontramos que el volumen necesario de este reactor de flujo pistón para esta operación adiabática es de 2.943.22 litros, que es equivalente a 2.9432 metros cúbicos. Podríamos decir que el volumen necesario entonces es de aproximadamente 3 metros cúbicos para esta operación. Esto sería la respuesta en la resolución del ejercicio. Esperamos que les haya sido de agrado y que todos tengan buen día.